Sobre la sexualidad humana, los 4 lones sexuales. Podemos afirmar que no hay ninguna otra área de nuestro ser que provoque sentimientos más variados. Para muchas personas, los sentimientos son tan intensos que la búsqueda para encontrarles sentido, plenitud y gozo se ven interferidos. Nuestra sexualidad tiene cuando menos 4 componentes. Según Bertalanffy, cada uno de los componentes es visto como un subsistema de la sexualidad, mejor denominado holón, porque la complejidad de cada componente le da una suerte de vida propia que sin embargo no puede comprenderse plenamente si no consideramos cómo se interrelaciona cada uno de ellos con los otros 3. En una persona adulta y desarrollada, la sexualidad es solo un aspecto de su persona. Todos estos componentes de nuestra sexualidad están presentes desde que nacemos. Uno de los componentes de nuestra sexualidad es el género. En la evolución de los seres vivos apareció el sexo, es decir, el hecho de que en un mismo tipo de organismo aparecieran 2 formas, la forma masculina y la forma femenina. Los científicos de la sexualidad llaman dimorfismo o sexo a esta cualidad de los seres vivos, porque dimorfismo quiere decir 2 formas. ¿Por qué somos 2 diferentes y necesarios? Mujeres y hombres son 2 formas que dan origen a uno de los componentes de nuestra sexualidad, el género. Ahora bien, el género se convierte en el ser humano en algo mucho más complejo que sus orígenes. En las ventajas evolutivas adquiere desde los primeros años de la vida de todos nosotros una dimensión psicológica muy compleja, que los científicos llaman identidad genérica. La identidad genérica es una especie de marco de ideas, de conceptos que todos tenemos respecto a lo que somos, a lo que son los demás y a lo que debemos ser en función de nuestro sexo, masculino o femenino. Estas ideas las platicamos con otros, por eso los grupos humanos desarrollan ideas compartidas de lo que es ser hombre y ser mujer, y desde luego de lo que deben ser, de lo que es un mal hombre y una mala mujer. Estas ideas compartidas han llamado la atención de muchos científicos y les han dado el nombre de papeles o roles sexuales. El género termina conformándose muchas veces con ideas que han resultado fatales. Las mujeres no deben votar, los hombres deben luchar por su patria, el honor de un hombre debe salvarse con la vida, la mujer virgen es la única valiosa y muchas otras por el estilo. La intensidad de nuestros sentimientos ante nuestra sexualidad está casi siempre asociada con sus otros componentes. Otro componente es el vínculo afectivo. Todas las formas de expresión de amor son expresiones eróticas. La potencialidad humana para amar apareció en los seres humanos como resultado de una necesidad de permanecer en el mundo. Al tiempo que nuestra evolución como especie nos fue haciendo individuos más sofisticados, más dependientes de la experiencia para completar nuestro desarrollo, también nos volvió más dependientes del grupo para subsistir. Vivimos todos en grupo, confiando en mayor o menor medida en lo que los otros van a hacer para que podamos sobrevivir. El aspecto más notable del amor es lo que hay de muchísimos tipos, sin contar con que cada quien entiende cosas diferentes. Por amor, entendemos tanto la necesidad imperiosa de contar con la presencia de alguien, al punto que se siente indispensable para la vida. Yo sin ti no puedo vivir, como el supremo acto de ofrecer la vida por el otro. Me muero por ti. Por amor entendemos tanto el gozo de ver al ser querido feliz, como el dolor que experimentamos cuando el ser querido nos abandona por haber encontrado su felicidad. Si observamos cómo desarrollamos nuestra capacidad para amar, las aparentes contradicciones humanas adquieren otra dimensión. Lo que casi todos los seres humanos experimentamos es algo que podemos denominar como vínculo afectivo. Un vínculo es un lazo, una unión. El primer vínculo de los seres humanos con alguna otra persona es físico, se llama cordón umbilical, y lo tenemos durante más o menos 8 meses. El ser humano nace en tales condiciones que necesita el cuidado de otros seres humanos durante mucho tiempo. Entre las 2 personas interesadas, usualmente la madre y el bebé, aparece muy pronto otro vínculo, que está compuesto de lo que cada uno siente. La presencia de ese otro ser no nos es indiferente, sino que nos provoca sentimientos muy intensos, que llamamos respuestas afectivas. El vínculo tiene siempre 2 lados, cuando menos. Hay por lo menos 2 seres humanos conformándolo. En esta primera forma de vínculo, la madre experimenta respuestas afectivas que son el producto de su madurez
y que son muy complejas, pues expresan casi todos los componentes de su persona. El vínculo del lado del bebé es mucho más simple, por lo que sabemos hoy en día del desarrollo humano, aparece muy clara hacia los 4 o 6 meses de edad después del nacimiento. La angustia de separación es el primer componente afectivo de la vinculación humana. Lo que sucede con los afectos alrededor de la otra persona en la vida determina el tipo de vínculos que vamos estableciendo con los otros y con el otro o la otra que se convierte en el ser amado. Se necesita que la capacidad de vincularse se desarrolle, al igual que los otros componentes de la sexualidad. De ese desarrollo dependerá su forma durante la vida adulta. Es una desgracia humana el que muchas personas desarrollen formas de vincularse afectivamente con los otros que son muy destructivas, muy infantiles y por eso mismo condenadas al sufrimiento. A todas esas formas de desear intensamente la presencia y disponibilidad del otro se les ha llamado amor. A los amores tormentosos, a los que están llenos de rabia, de resentimiento y de dolor, no se les puede llamar amor. Preferimos decirles vinculaciones afectivas innecesarias o inafortunadas. Esta es más que me satisface, también la dan los estudiosos de la biología y la evolución de las especies. Es una forma muy sofisticada, desarrollada de incrementar las posibilidades de éxito evolutivo. Ocurre que la mayoría de los animales dependen de los ciclos hormonales para que la conducta reproductiva se presente. Cuando la hembra entra en su fase reproductiva, emite señales a los machos de su especie que anuncian su momento de reproductividad. Estas señales son de varios tipos. Algunas especies emiten señales visuales, en muchas otras la señal es química, es decir, la hembra emite sustancias químicas que cuando entran en contacto con el macho se activan su deseo sexual. En estas condiciones, la especie correría el peligro de desaparecer, porque la conducta de la que depende su reproducción perdería su poder motivador. Se necesitaba una nueva manera para que los hombres y las mujeres siguieran con su actuar reproductivo. Esa nueva manera es el placer que se experimenta durante la cópula. El placer, ahora sabemos, no es solamente una experiencia de satisfacción por hacer lo que se desea. Dicho con el lenguaje estrictamente biológico evolutivo, parecería que somos una especie de máquina para sobrevivir. Aunque esta terrible afirmación tiene algo de cierto, es un hecho que la complejidad humana dista mucho de poder reducirse a la predictibilidad de una máquina. La experiencia placentera erótica, que cuando menos es casi solo producto de la estimulación físico-táctil, a medida que crecemos se hace más y más dependiente de lo que significa para nosotros la realidad que percibimos. Los significados tienen que ver con lo que el placer mismo representa, desde luego, pero de manera muy notable, del significado de nuestro ser hombre y mujer, de lo que el otro sexo nos significa, de lo que reproduciremos representa para nosotros, y para gozo y sufrimiento de la raza humana, de lo que el otro amado, deseado, odiado o humillado nos significa. Otro de sus componentes es la salud y la salud sexual. La idea de salud sexual es occidental, es universal y por ello el término puede ser desvirtuado. El análisis del significado de salud pertenece a la filosofía y no a la medicina. La costumbre de asumir que la sexualidad es un estado natural del hombre y la enfermedad es antinatural es llamado pensamiento naturalista, pero no es aplicable siempre. Mejor hablemos del modelo relativista, ya que las definiciones de salud son consideraciones ideológicas, ya que tienen el derecho de decir, yo estoy sano porque no me enfermo. Existiendo personas enfermas que aceptan su condición y viven felices, o personas que están muy enfermas y no prestar síntomas desconocen de ello. Es por ello que la salud es una definición ideológica. Al hablar de sexualidad se debe tener en cuenta que quien habla lo hace desde su sistema de valores. El sistema de valores es un conjunto de cosas que pensamos que son buenas o malas y que se deben hacer o no, pero esto es dado por lo que nos han enseñado. Un problema sexual se da cuando uno de sus componentes no se expresa adecuadamente o si se reprime. Dentro de la concepción de salud, si queremos hablar de bienestar general, se debe considerar la salud sexual, y para tener una salud sexual debe existir una plenitud de la expresión sexual, y esta se debe llevar a cabo con 5 valores. El primero es la libertad.
Esta debe ser interpretada como la cualidad que resulta de poder buscar la satisfacción de los mismos, contando con un espacio propio y al mismo tiempo de reconocer las limitaciones que el mundo nos presenta, especialmente las limitaciones que existen cuando nos percatamos de que no estamos solos en el mundo. La segunda es la congruencia. Para que la expresión sea congruente, la dirección en la que se expresan esos componentes sea compatible con las otras formas de expresión sexual y las otras formas de expresión humana. Otro de los valores es la integridad. La sexualidad debe integrarse a la complejidad y plenitud del ser humano total. Una sexualidad no integrada al individuo o a la cultura es siempre un problema. La responsabilidad es uno de los valores más importantes, ya que hace que la vivencia de la sexualidad sana esté siempre en función de las consecuencias previstas o posibles de la expresión de nuestra sexualidad. Otro valor importante es la armonía. Este valor hace que los demás valores humanos que tienen que ver con nuestras potencialidades humanas, no solo los específicamente sexuales, deban integrados a la vivencia y expresión de la sexualidad en nuestra totalidad humana. Para que la armonía sea completamente plena, hace falta que uno esté en armonía con uno mismo, con los demás y con el mundo.